Vamos a ir enseguida con el segundo de los paneles. Este va a ser un poco más breve, previo a una pausa café que haremos después del segundo panel. Les recuerdo que pueden valorar el interés que les ha merecido el coloquio anterior utilizando la aplicación. Recuerden que se busca de manera muy sencilla, Excel Tour, la descargan y ahí pueden valorar, como le digo, los diferentes paneles coloquio. Rápidamente, vamos a dar paso al siguiente panel y lleva por título Cuba, una historia de éxito turístico, oportunidades ante una nueva realidad. A continuación les presento a las personas que van a intervenir en este coloquio y que además les ruego que vayan subiendo al escenario. Adolfo Utor, que es presidente de Balearia, por favor, que suba al escenario. Manuel Marrero, ministro de Turismo de Cuba, y Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá International Hotels. Para moderar este segundo panel contamos con la presencia de Carlos Bogeller, que es director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. Así que como veo que ya están todos en su sitio, les ruego, por favor, que vuelvan a ocupar sus asientos y, si le parece bien, señor Bogeller, cuando usted lo desee, adelante. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por permanecer aquí en una mañana tan intensa de contenidos y de temas muy interesantes que se están tratando, pero el tema que sigue ahora no es ni mucho menos interesante. Como ya han escuchado, contamos con un panel de lujo y que es también un ejemplo del partenariado público-privado por el que evidentemente Exceltur apuesta fuertemente. Tenemos a un ministro, tenemos al ministro de Cuba, un país que está de moda, un país que tiene mucho que decir en materia de turismo y lo vamos a escuchar. Y tenemos a dos empresarios, un empresario hotelero con una muy dilatada experiencia en Cuba y con una enorme expansión internacional como empresa hotelera española, y otra empresa española también, en este caso en el ámbito de transportes, y también una empresa internacionalizada. De manera que vamos a centrarnos obviamente en el tema Cuba. Y es curioso que el primer dato que me gustaría aportar es que el año pasado el turismo en Cuba, ministro, experimentó un crecimiento del 17,5%, llevando la cifra total de turistas a Cuba por encima de los 3,5 millones. Y en cierto modo, y me gustaría escuchar su opinión, hay quienes piensan que una parte importante de ese crecimiento obedece a los cambios que se anunciaron a partir del mes de diciembre, justamente del año 2014, en cuanto a las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Y que eso supuso automáticamente una reacción del mercado turístico internacional para visitar Cuba, quizá para visitar, como dice su eslogan, la auténtica Cuba, antes de que esa Cuba cambie, si es que cambia, en función de las nuevas perspectivas de relaciones con Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir al respecto, ministro? Bueno, buenos días a todos los presentes. Sin lugar a dudas, creo que es lógico que esa noticia, el 17 de diciembre, del presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama, desencadenó todo un proceso, yo diría más bien de reconocimiento internacional, de mucho incentivo a partir de lo que se pudiera desprender a partir de esta noticia, que ya es una realidad, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, y creo que ello sí influyó, ello ha traído un impacto importante, pero no sería justo dejar de reconocer todo el trabajo que venía realizándose por todas las instituciones turísticas cubanas y extranjeras que laboran en el país y que se ha venido trabajando muy fuerte en una consolidación del producto turístico cubano, en una consolidación a la promoción del destino, a sus principales atributos, su pueblo, la seguridad total que ofrecemos y sobre todo una apuesta importante por la calidad. Y creo que todo eso junto con esa gran noticia evidentemente ha traído todo este momento
que estamos viviendo en la actualidad. O sea, que no es que todo el mundo esté asustado de que los norteamericanos nos vayan a cambiar a Cuba, ¿no? Sino que Cuba va a seguir auténtica. Yo le puedo asegurar que después de más de 50 años resistiendo el bloqueo de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos al país, donde nosotros hemos tenido que competir con México, con Dominicana, con todo el Caribe, solamente pudiendo acceder al 50% de los turistas que van a la región, porque el otro 50% son de los Estados Unidos y tienen prohibido por ley visitar Cuba. Hemos tenido que estar comprando los insumos para el turismo en Europa, en Asia, no podemos acceder a las grandes compañías publicitarias. Y después de tantos años, más de 50 años, que hemos estado resistiendo y llegar hasta donde hemos llegado, no vamos ahora a No van a ceder. cambiar. Los americanos vendrán Y se como adaptarán. turistas, pero nosotros no vamos a renunciar a nuestra historia, a nuestro legado cultural. No queremos americanizar ni que se traigan la cultura americana a Cuba. Que vengan los americanos a disfrutar Cuba tal y como es, 100% auténtica. Muy bien. En cuanto se refiere al grupo Meliá, que evidentemente es uno de los grupos hoteleros españoles de mayor internacionalización y el primero, de hecho, en establecer este acuerdo con el grupo Cubanacán, allá por el año 1990, creo recordar, y dicen mis notas también, Gabriel, con el primer hotel que fue el Sol Palmeras en Varadero. En estos 25 años que han pasado, hoy la cadena Meliá cuenta, si tengo bien entendido, con 27 hoteles, casi 13.000 habitaciones y está presente con 4 de sus marcas, 3 Paradisus, 14 Meliá, 8 Sol y 2 Trip. ¿Cuáles han sido realmente las claves para esta historia de éxito de Meliá en Cuba, Gabriel? Yo diría que esta relación de 25 años se ha basado en una plena confianza, en una lealtad y en una visión a largo plazo, frente a otros competidores que quizá llegaron con una visión más cortoplacista. También el hecho de ser una empresa familiar en los valores ayuda a tener esa visión más largoplacista. Y yo pongo siempre ejemplo de Cuba de cumplimiento respecto a seguridad jurídica, porque todo lo que se nos prometió hace 30 años se cumplió y se ha llevado a raja tabla, con lo cual, desde el punto de vista inversor, ¿qué más aliciente puede encontrar que tener un socio que establece las reglas del juego y las respeta a raja tabla? Pues creo que esa visión a largo plazo, ese trabajar conjuntamente, ese apostar, incluso cuando hay esa visión a largo plazo, por polos turísticos que se crearon de la nada, de cero, y donde la rentabilidad a corto plazo pues queda a veces un poco entredicho, pero entendemos que es un posicionamiento que quiere y que estamos haciendo junto con el gobierno cubano a más medio y largo plazo. Y hay muchos ejemplos de callos, que cuando iniciamos la odisea hace muchos años era muy difícil porque prácticamente no había conectividad aérea y una infraestructura a veces deficiente, pero poco a poco hemos ido ayudando al desarrollo de esos polos turísticos y el desarrollo de la sociedad cubana. Desde el punto de vista hotelero y, por supuesto, desde el punto de vista de un gobierno, es fundamental asegurarse un transporte que efectivamente pueda llevar los pasajeros a su destino. Y generalmente solemos hablar mucho de la interconectividad aérea y de lo importante, fundamentalmente en el Caribe, que es la interconectividad aérea. Y curiosamente nos olvidamos de la opción de la interconectividad marítima, tomando en cuenta que Cuba además está muy cercana al continente, que además hay varias islas del Caribe que también están cercanas entre sí, a través de las cuales se podría producir un multidestino. Yo creo que es muy interesante que tengamos nosotros aquí a Balearia, que es también una empresa española que se ha internacionalizado, que está actualmente operando rutas marítimas en el Caribe, tengo entendido que entre Estados Unidos y Bahamas, y que tiene planes justamente de expansión, no solamente en Cuba, sino quizá en otros destinos del Caribe. ¿Cómo, Adolfo, nos podrías describir esta dicotomía entre transporte aéreo, transporte marítimo y qué lugar tiene que jugar el transporte marítimo en la región? Indudablemente, yo como empresario de transporte marítimo tengo que decir que el papel es esencial.
pero aparte de decirlo voy a intentar explicarlo. Generalmente, y así lo hago cada vez que realizo un viaje, que hago varios al cabo del año a la zona del Caribe, suelo decir que allí donde hay desarrollo hay ferries. Y pongo el mapa del mundo a disposición de mis interlocutores, ¿no? Y digo, vayan ustedes a los países escandinavos, vayan ustedes al Mar del Norte, al Canal de la Mancha, al Mediterráneo, a Nueva Zelanda, a Japón, a Australia, y verán ustedes que allí hay ferries o cruise ferries, ¿no? Porque la palabra ferries en el Caribe tiene una connotación un poco peyorativa, ¿no? Quiere decir que son muchos los millones de pasajeros que se transportan por vía marítima en el mundo, tanto desde la perspectiva comercial como desde la perspectiva turística. Si uno se va al norte de Europa, un país como Dinamarca, que tiene 6 millones de habitantes, viajan con transporte marítimo la friolera de 40 millones. Suecia, 30 millones. Italia, 70 millones. Alemania, 40 millones. Y así sucesivamente hasta España, que son 23 millones. En el Caribe hay aproximadamente 50 millones de pasajeros aéreos en el tráfico intercaribe, ¿no? 50 millones de pasajeros que se mueven en el Caribe. Todos, absolutamente todos, exceptuando unos pocos cientos de miles entre algunos trayectos, como Margarita con Venezuela, o como Puerto Rico, que hay una pequeña línea con Santo Domingo. Los 50 millones prácticamente se mueven con transporte aéreo. Quiere decir esto, y digo yo, no hay ferries o no hay cruise ferries porque hay desarrollo. Hay desarrollo porque hay cruise ferries. Y eso es el mensaje que yo suelo trasladar en el Caribe, que, como sabemos, es una zona del mundo no desarrollada, que no vivió el desarrollo como lo vivió los Estados Unidos de América, que lo hicieron de espaldas al Caribe y que, entiendo, están necesitadas de una verdadera red de transporte marítimo, de transporte combinado de pasajeros, vehículos y mercancías rodadas. ¿Y por qué no se ha dado eso hasta ahora? Si el Caribe es una región propicia para desarrollar transporte marítimo, ¿por qué esa situación? Yo creo que existen varios motivos. Evidentemente, el transporte marítimo y la red de transporte marítimo es una infraestructura, pero es una infraestructura como lo puedan ser las carreteras, el ferrocarril o los aeropuertos, y una infraestructura que sin ninguna duda aporta desarrollo a los territorios donde están. Hace falta una iniciativa política, evidentemente, de los responsables políticos y de los gobiernos, y también aquí hay un problema que tiene mucho que ver con la situación que se ha mantenido entre los Estados Unidos y Cuba hasta hace poco tiempo, que parece va a revertir en un cambio desde el año 1961, en que se estableció el embargo / bloqueo, ¿no?, con Cuba, ¿no? Cuba ocupa una centralidad evidente en el Caribe, una centralidad que le hace estar cerca de los Estados Unidos, pero también cerca de la Española, de Haití, República Dominicana, Jamaica, México, las Islas Bahamas, ¿no? Es decir, y esa centralidad y esa imposición o ese impedimento comercial, tanto en el ámbito de las personas, de los turistas, en el ámbito comercial, también ha podido ser un factor decisivo para que el transporte marítimo combinado no se introduzca y para que, como digo, también ese desarrollo que acompaña al transporte marítimo no haya venido de la mano. O sea que tenemos un tema político, qué bueno que tenemos al ministro con nosotros. Una situación es, evidentemente, Estados Unidos-Cuba y las conexiones Estados Unidos-Cuba, y otra posible situación, como decías, es Cuba con otros países de la región, que ya no están sujetos a ningún tipo de limitaciones, en principio, salvo las que políticamente impongan los países que quieran establecer esa conexión. ¿Cuál es la postura, ministro, del gobierno de Cuba con relación a estas conexiones marítimas, eventualmente aéreas? Sabemos que con Estados Unidos ya se está avanzando en el establecimiento de rutas comerciales, que las actuales rutas aéreas charter pudieran derivar hacia rutas comerciales que cualquiera de nosotros pudiera comprar, pero ¿cuál es la postura del gobierno cubano en cuanto a la potenciación también de rutas marítimas, no solo con Estados Unidos en el marco de estas negociaciones, sino también con otros países de la región, tanto del Caribe continental como del Caribe insular? Claro. Bueno, en primer lugar, desde siempre la posición nuestra con relación
a los Estados Unidos es de total apertura a los flujos turísticos de todas las modalidades, incluyendo el turismo convencional, el turismo especializado, los cruceros, etc. Ahora, siempre ha existido y existe la prohibición de los viajes turísticos a Cuba, lo cual sin lugar a dudas trae una limitación muy grande. Los cruceros, que son mayoría, el movimiento de cruceros en todo el Caribe es de Estados Unidos principalmente, y tienen prohibido tocar puertos cubanos. Ahora es que se están dando algunos pasos y se anuncia que es posible que Carnival este año toque puertos cubanos haciendo un viaje con pasajeros supuestamente no a hacer turismo, sino que venga en las 12 licencias culturales, religiosas, etc. También, bueno, ya hay un interés mostrado en la apertura de los ferries y la posición nuestra ha sido, por supuesto, abierto eso. Tenemos 3 terminales de crucero, tenemos que hacer inversiones en esas 3 terminales, sobre todo para recibir a los barcos ya mucho más grandes, y también hay que hacer inversiones para los ferries, porque bueno, el ferry trae implícito ya algo que no es diferente al crucero. El crucerista se baja con una cartera de mano a hacer turismo. El que viene en ferry viene con mucho equipaje, viene con coche, etcétera, lo cual trae y se aloja en el preparación. País, claro. Entonces, pero la posición siempre ha sido, por supuesto, multiplicar y una isla como la nuestra, que está rodeada totalmente de mar, no podemos desconocer que esta es una oportunidad, la conexión vía marítima para desarrollar el turismo en el país. Y eso puede también, ministro, ayudar a un producto multidestino que combine Cuba con otras islas del Caribe, y ustedes supongo que también favorecen esa orientación. Yo he sido un promotor durante 12 años del multidestino. Y tú lo conoces bien, hemos ido a muchos eventos donde incluso la temática principal ha sido el multidestino. Pero tengo que decir que casi siempre en esos eventos todos coincidimos, todo el mundo apoyamos el multidestino, pero después cuando cada cual llega a casa, cuando llegan los turistas a los países, nadie lo quiere compartir. Esa es la realidad de lo que pasa. Yo creo que si nosotros queremos, sobre todo la región del Caribe, apostar por una mayor competitividad, por un producto mayor integral, y se lo comenté recientemente a todos los señores de la Organización de Turismo del Caribe, que tenemos que cambiar por el Caribe, porque el multidestino se tiene que imponer con lo que ha cambiado el mundo, y sobre todo atravesar el Atlántico, ir desde Asia, de Europa allá. Cada vez se va a imponer que la gente quiera aprovechar ese viaje para conocer más de un destino. Para eso tenemos que resolver 2 problemas. La comunicación todavía no es muy buena. Para moverse entre las islas del Caribe hay que ir a Panamá o a Miami. Entonces, por eso que la opción marítima puede ser una solución. Pero en eso se está trabajando por los países para una mayor conexión aérea. Pero también yo creo que hace falta un poco más de voluntad. Ahora, la posición de Cuba es a favor del multidestino. Hoy nosotros recepcionamos varias aerolíneas banderas de diferentes países de Europa. Ahora empezó a volar Air China también. Y nosotros consideramos que no es inteligente que nosotros pensemos que todos esos clientes no los queremos. En la medida que esos clientes que viajan en esos aviones a Cuba también puedan compartir, ir a Centroamérica, a otra región, va a ser mucho más interesante y más competitivo, no solamente Cuba, sino la región del Caribe, y lo apoyamos. Hemos estado avanzando mucho con el nuevo ministro de México, hemos conversado en este sentido y continuamos acercando las posiciones para ver cómo lo materializamos. Hemos avanzado y de hecho hemos hecho cosas con Jamaica, y también hemos hecho algunos intentos con Haití, pero creo que tenemos que seguir avanzando con una mayor voluntad de todos los países. Entonces se trata de tener la voluntad de no vernos como competidores, sino vernos como destinos complementarios que juntos podemos sumar y podemos hacer crecer el mercado. Gabriel, el Grupo Meliá obviamente tiene 25 años de experiencia, es un producto muy consolidado en Cuba durante muchos años, y supongo que en estos 25 años se aprenden muchas lecciones y se mira hacia un horizonte de futuro, y ahora hay un horizonte de futuro presidido de alguna manera por las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos y lo que quiera que estas nuevas relaciones aporten.
¿Cómo se ve desde el grupo Meliá, habiendo sido pionero, este futuro de relaciones Cuba-Estados Unidos? Yo creo que es un acicate y nos obliga a ser todavía más competitivo, diferenciando nuestro producto y segmentándolo de forma adecuada. Está claro que ya hemos trabajado mucho y por eso tenemos 4 marcas representadas en el país, tanto Paradisus, Meliá, Sol como Trip, pero hay nicho de mercado para nuestra marca Lifestyle Me o nuestra marca Insight. Con lo cual, mi recomendación frente al día que se abra ese embargo, y eso es la pregunta del millón de dólares y nadie sabe, pero que los grupos españoles, y entre ellos Meliá, tiene que seguir afianzando esa competitividad, esa diferenciación, esa apuesta por la innovación, esa segmentación. Ya no hablo únicamente de los hoteles, hablo de los hoteles y de los destinos, de los distintos destinos que conforman Cuba. Y tenemos que hacer un esfuerzo más importante a nivel de expansión para asegurarnos que todas nuestras marcas estén cubiertas en la isla. ¿Y qué recomendación le haría un grupo como Meliá, con esa experiencia, precisamente al gobierno de Cuba, de cara a estas nuevas relaciones con Estados Unidos y a qué necesidades tendrían en materia de infraestructuras y en materia de calidad y en materia de capacitación, entiendo, de personal? ¿Qué recomendación le podría hacer un grupo como Meliá, 1, al gobierno de Cuba y 2, a futuros inversores privados que quisieran invertir en Cuba? Yo creo que se ha hecho muy buen trabajo por parte del Ministerio de Cuba, aquí encabezado por su ministro, y hay un plan estratégico de Cuba 2020. Y la verdad es que hay un crecimiento sostenible, un crecimiento cualitativo y lo que hablábamos antes en el anterior panel, de que busca ante todo la calidad, que no tanto la cantidad. Entonces creo que las líneas estratégicas están muy bien trazadas, pero si algo añadiría sería, pues lo que has comentado, Carlos, la necesidad de seguir creciendo en infraestructuras para asegurarnos que ese crecimiento sea sostenible. También le pediría que no perdiera y que fuera fiel a la idiosincrasia. Cuando hablamos de auténtica Cuba, pues la gente quiere vivir pues esa idiosincrasia cultural, patrimonial, la filosofía de vida cubana, y todos esos alicientes lo hacen algo único. Y también le pediría, pues, en materia de formación, que sé que el gobierno está muy involucrado, pues seguir apostando para la cantidad de... Se pretenden abrir en el 2020, corrígeme si no, ministro, 24.000 habitaciones, y eso va a demandar mucha fuerza, mano de obra muy talentosa. Entonces, nosotros, Meliá, nos estamos preparando, invertimos muchísimo en formación y nos sentimos muy orgullosos de haber podido contribuir a ser la cuna de grandes profesionales turísticos de la isla, pero creo que también, trabajando con el gobierno, deberíamos asegurarnos que tenemos los mejores profesionales para hacer frente a ese crecimiento que establece el plan estratégico del Ministerio de Cuba. Y, señor ministro, ¿tienen ustedes estimaciones? Es cierto que todavía hay mucho terreno que avanzar en la normalización. Se han establecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero el embargo sigue existiendo y las 12 motivaciones que permiten a un ciudadano norteamericano viajar a Cuba siguen vigentes. Pero, evidentemente, se está avanzando. ¿Ustedes han hecho estimaciones en la medida en que se vaya avanzando en esa apertura? ¿En qué puede suponer eso en términos cuantitativos para el turismo de Cuba? Sí, yo creo que lo primero es lo que tú decías. Y a veces hay confusión. A partir del 17 de diciembre hay quien piensa que se levantó el bloqueo, que los ciudadanos de Estados Unidos pueden ir a Cuba libremente. Y es importante recalcar que sigue siendo Cuba el único país del mundo, donde los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido por ley viajar libremente como turistas. Es decir, sigue siendo Cuba. No pueden ir a Corea, pueden ir a Siria, a Cuba no pueden ir, por una ley. Y que hasta que no se levante esa ley no se podrán vender paquetes turísticos a Cuba. Ahora, yo creo que es lógico, a partir de que Obama flexibiliza los trámites de las 12 licencias de viaje que están autorizadas, que como dije son viajes religiosos, científicos, culturales, deportivos. Antes había que hacer muchos trámites, es burocrático pedir un permiso para que te dieran la licencia, después de regresar tenías que justificar si de verdad cumpliste ese autorizo en Cuba. Ya hoy es más expedito.
aunque sigue siendo las 12 licencias. Ahora, una vez que se levante el bloqueo, hay muchos estudios. Nosotros los hemos hecho, hay también grupos norteamericanos que han estudiado que si puede ser ya el primer año 1 millón de inmediato, 2 millones de visitantes en un año. Yo creo que evidentemente es una oportunidad muy grande. Yo creo que hay muchas previsiones, pero pueden quedarse hasta cortas a partir de que existe ese anhelo de más de 50 años, la fruta prohibida, la prohibición de viajar, y eso siempre trae mucha curiosidad. Por otra parte, hay una experiencia de hace más de 50 años de los flujos de intercambio turístico que había entre Cuba y los Estados Unidos, porque además Cuba da una posibilidad que no dan otros países por la corta distancia, que no solamente es que el americano tenga que esperar vacaciones para visitar Cuba, sino los fines de semana, que era un turismo muy fuerte ante el triunfo de la revolución, que los fines de semana, de viernes a domingo, se desencadenen muchos viajes. ¿Y cuándo van a empezar los vuelos comerciales? Bueno, los vuelos comerciales ya, de hecho, han sido, después de las negociaciones establecidas, aprobados. Ambas partes desencadenan todos los procesos que tienen que cumplirse a partir de las exigencias de la Autoridad Internacional de la Aviación, pero deben estar creadas todas las condiciones para que a mediados de año ya se ejecute. A mediados de año. ¿Y cuándo van a empezar las rutas marítimas, Adolfo? Las rutas marítimas requieren, por un lado, el establecimiento de las 12 categorías, ¿no?, que establece la ley americana, que es una limitación, pero esto va a depender más, porque incluso con esas 12 categorías también podrían empezar ya a transportarse pasajeros, ¿no?, es decir, como lo hacen las compañías aéreas, ¿no?, y lo vienen haciendo desde hace tiempo, ahora con más asiduidad y con más cantidad y volumen de pasajeros. Yo creo que en el transporte marítimo se requiere unas infraestructuras mínimas, lo ha dicho el ministro, es decir, esas infraestructuras existían en el periodo prerevolucionario, existían en el 59 y en el 60 y anterior, y había muchos pasajeros, eran muchos los pasajeros que se movían, pero ahora en estos momentos esas infraestructuras todavía no existen. Yo creo que hay que hacer una inversión en infraestructuras, concretamente en el puerto de La Habana, para poder manejar ferries. Es necesario también dotar de normas, de reglamentos, para que todo el control de fronteras, lo ha dicho también muy bien el ministro, de pasajeros regulares que se mueven entre un destino y otro, que nada tienen que ver con los cruceros. Yo insisto mucho en que una cosa es el transporte marítimo y otro son los cruceros, es decir, es como comparar un hotel con un ferrocarril. La única similitud que existe entre un crucero y un cruise ferry es que están los dos en el agua, ¿no? Pero aparte de eso, el cruise ferry lo que hace es mover personas, mover bienes de equipo, mover vehículos, facilitar las relaciones comerciales, facilitar las relaciones turísticas, y un crucero, con todos los respetos, evidentemente es un hotel flotante, ¿no?, que se mueve de un sitio a otro. Lo que realmente requiere todo el Caribe y todos sus múltiples archipiélagos, para evitar precisamente esa necesidad de ir a Panamá, ir a Miami, son frecuencias frecuencias marítimas y buques que puedan unir sus respectivos puertos. Yo espero, yo no sé cuándo va a ser eso, porque no depende de mí, depende de normas, depende de reglamentos, depende de infraestructuras. Lo que sí puedo decir es que la compañía que represento se ha ofrecido para ser la primera, está en disposición, ha presentado proyectos de inversión en el puerto de La Habana y evidentemente no está solo para conectar los Estados Unidos con Cuba. Insisto en este otro mensaje: Cuba ocupa una centralidad que debe permitirle liderar las comunicaciones marítimas con todos y todas las islas del Caribe. Entonces, igual que a mediados de este año nos acaba de decir el ministro que muy probablemente podamos, cualquiera de nosotros, tomar un vuelo desde Miami hasta La Habana, cosa que no podíamos hacer hasta ahora, habría que pensar que eso ayudaría a que también en un plazo relativamente corto de tiempo podamos tomar un ferry desde un puerto cualquiera de Florida hacia La Habana o hacia cualquier otro puerto. Depende de dos cuestiones. Una, esas infraestructuras pendientes que se han de hacer, y también que exista una firme voluntad política de llevarlo a término, ¿no? Yo creo que si los dos elementos coinciden, será posible ver conexiones marítimas, si no en los próximos meses, sería precipitado, sí en los próximos años. Muy bien.
Y obviamente cuando se plantean situaciones como la que ahora se está viviendo, de un mercado emisor tan importante como el de Estados Unidos, ampliando las posibilidades más allá de las 12 motivaciones actualmente permitidas, pues eso atraerá inversiones de Estados Unidos, probablemente hacia Cuba, de operadores cubanos, de compañías hoteleras, perdón, de operadores norteamericanos, compañías hoteleras norteamericanas, etcétera. Pero claro, hay muchas compañías hoteleras, como el Grupo Sol Meliá y otros, que han apostado fuertemente por Cuba durante muchos años y que a lo mejor ahora están un poco inquietas, ¿no? Y piensan, bueno, y ahora les va a entrar la fiebre a Cuba de acoger al hermano americano y dejarnos a nosotros de lado, o pensamos que el gobierno cubano va a seguir siendo fieles a aquellos que le apoyaron desde el primer momento. Bueno, tres cosas. Primero, decir también que igual que están prohibidos los viajes turísticos, por ley está prohibido establecer negociaciones comerciales las empresas de Estados Unidos con Cuba. Cuando llegue. Entonces, ese es un tema que todavía depende del Congreso de los Estados Unidos. Aunque hay que decir que todos los grandes turoperadores, las grandes compañías de cruceros, todo el mundo ya ha ido a Cuba, han conversado con nosotros, con las diferentes compañías cubanas, ya se están haciendo planes de los recorridos que van a hacer los cruceros, de los lugares donde quieren invertir las empresas americanas, es decir, las grandes empresas están ahí. Ahora, antes de decirte cuál es la posición nuestra, yo ahorita cuando le hacías la pregunta a Escarret, yo le doy un consejo a todas las empresas españolas. La llegada, que en su momento llegará, de las compañías norteamericanas, que va a ser bueno, creo que para todo el mundo, incluyendo para las compañías españolas. ¿Por qué? Porque ello va a generar una mayor competitividad. Ello va a traer como consecuencia una elevación mucho mayor de la calidad del producto turístico. Hay que decir que las empresas españolas hasta hoy han trabajado en Cuba, que además, por cierto, digo que son 11 empresas españolas, hoteleras, que hay en Cuba. Tienen 53 contratos firmados de los 74 que hay en el país. Así que es el primer inversor en el turismo en Cuba y la primera compañía gestionando hoteles. Dentro de ellos, Meliá con 27 hoteles, que fue el primero. Ya tiene adjudicado el nuevo Hotel Internacional de Varadero. Ahora, han trabajado cómodas las compañías españolas, a diferencia de México o a diferencia de Dominicana, que las compañías americanas que trabajan también con estándares muy altos de calidad, generan una competencia y yo creo que eso va a ser bueno. Lo comentaba va a ser muy Gabriel. bueno, va a ser muy bueno para todos. Ahora, ¿cuál es la posición del gobierno cubano? La revolución siempre nos enseñó que nunca le daremos la espalda a todos aquellos que en los momentos difíciles, incluyendo bajo presión de los gobiernos de Estados Unidos, no tuvieron miedo, nos tendieron la mano, apostaron por Cuba, invirtieron en Cuba, gestionaron hoteles en Cuba y allí están presentes. Por tanto, nunca le daremos la espalda, siempre los priorizaremos. De hecho, lo estamos haciendo hoy en este boom, que yo no le llamo que Cuba está de moda, sino que Cuba ya está consolidando un turismo sostenible y sustentable, porque las modas pasan y nosotros no vamos a pasar, llegamos para quedarnos. Y entonces, la realidad es que eso va a ser así. Nosotros hoy lo estamos ejecutando ya con este boom que todo el mundo quiere invertir. ¿A quién estamos priorizando? A las compañías que estaban antes, a los que en los momentos difíciles apostaron. Esos son los que le damos ahora más terreno, más hoteles, más oportunidad de inversión. Y nunca le daremos la espalda, le tenderemos las manos. Aunque, repito, los americanos van a venir, pero van a entrar bailando la música que vamos a tocar nosotros, con nuestras propias reglas. Muy bien. Tenemos que cerrar, pero yo quisiera simplemente, muy brevemente, Gabriel, ¿qué consejo darías tú a futuros inversores en turismo en Cuba, de acuerdo con vuestra experiencia? Yo diría, ante todo, que fueran a Cuba con voluntad de generar un valor compartido y a largo plazo.
que lo vean como algo que se está consolidando y la visión cortoplacista que otros grupos han tenido en el pasado les ha hecho fracasar. Yo diría también que, lo que decía antes, que tengan en cuenta la especificidad de la cultura, del patrimonio, de la gente. Cuba tiene mucho que ofrecer, es muy auténtico y eso hay que preservarlo al máximo. También diría seriedad, coherencia, rigor y yendo de la mano con las autoridades cubanas, yo creo que es la mejor fórmula de éxito para que triunfen. Yo me acuerdo cuando empezó nuestro presidente, que está aquí sentado, empezó hace 30 años, lo que pasa es que el Sol Varadero se abrió hace 25 años y algunos le tildaban de loco, pues lo que está claro que lo que tenía que tildar es de visionario, de precursor. Y si un error hemos cometido es no apoyar antes y no haber entrado antes, que era complicado. Así que yo creo que con esa fórmula de éxito cualquiera tiene garantizado el éxito. Muchas gracias. Yo pediría un aplauso para Gabriel Escarrer, Manuel Marrero, Adolfo Autor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a los cuatro y aplauso también para el señor Bogeler, que ha modelado de maravilla este segundo panel.